Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a diseñar este bonito vestido sugerido por uno de ustedes desde mis redes. En este caso se trata de un vestido básico y clásico que es el camisero o el chemisier, pero tiene una adaptación, tiene una variante que lo hace más actual. En este caso podemos ver que en la delantera presenta un anudado, un lazo que parte directamente desde la blusa. La blusa presenta todos los detalles de una camisa: el cuello camisero, el cruce abotonado, las mangas con puño, pero tiene un corte en la cintura y a partir de ahí se acopla a una falda evasé que también presenta la abertura con los botones como la camisa. Entre medio de esta conjunción de patrones nos encontramos con el efecto del anudado, pero este efecto no es solamente una blusa atada, tiene un drapeado que se genera a partir justamente del anudado. En la parte posterior vemos, a simple vista pareciera una blusa con una falda unida. Se trata de un vestido, claramente, pero a simple vista da la impresión de que son dos piezas separadas. Una vez más nos encontramos con el clásico formato de una camisa con su canesú, no tiene entalle, y la falda línea A evasé corta. La prenda parece estar confeccionada con una tela elastizada que cede, o bien perfectamente puede ser una tela de punto. Por eso no tiene tanta formalidad como una verdadera camisa y lo vamos a ver en los puños. En esta lección vamos a aprender entonces a trasladar nuestra pinza de busto, o sea, la capacidad de busto, a el drapeado que se va a generar con el anudado. O sea, el drapeado no está cosido, está suelto, y además vamos a aprender a transformar nuestra falda base en la falda evasé. También vamos a aprender a trazar el cuello camisero, las mangas con el puño, el falso cruce y el canesú en la espalda. Bien, vean el video hasta el final para no perderse ningún detalle, y antes recuerden: atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Como siempre, para hacer nuestro diseño vamos a hacer uso de nuestros patrones básicos, y en este caso se trata de vestido con la manga base. Estos patrones previamente se van a trazar con las medidas específicas de la persona, se va a hacer una prueba en tela, las correcciones necesarias, y a partir de entonces se convierte en nuestra plantilla de trazo. En esta oportunidad vamos a utilizar los patrones simples porque nuestro modelo es simétrico. El vestido base es la conjunción de la blusa básica o el cuerpo base con su manga y la falda base. En la I que ven en la parte superior de este video van a encontrar los enlaces para que aprendan a trazar sus patrones básicos y que puedan crear los modelos que presento aquí en el canal. Ahora sí amigos, comencemos con la lección propiamente. Comencemos con la delantera. El modelo realmente es muy simple para comenzar en el trazo, así que directamente vamos a copiar el vestido base restándole a la falda 10 centímetros. En mi caso, la falda base mide 50 centímetros de largo. Por lo tanto, consideré que con 10 centímetros la falda queda por encima de la rodilla. No es una falda demasiado corta, pero por supuesto cada uno de ustedes le va a dar el largo que desee. Voy a conservar la pinza de entalle tanto en la falda como en la blusa, y también voy a conservar la pinza de busto en la parte superior. Voy a copiarlo como ven, tal cual como se ve aquí. Además le voy a incorporar un rectángulo que será el falso cruce, como vemos aquí, y le he dado 6 centímetros en total, lo que significa que al doblar sobre sí mismo va a medir 3. Esto por supuesto es sin márgenes de costura. Además voy a trazar una línea auxiliar
en la parte de la blusa desde el vértice de la pinza de busto hacia la cintura, pero me voy a detener 1 centímetro antes del centro. ¿Ven? Aquí en este espacio hay 1 centímetro. Esto es para luego trabajar cómodamente al aplicar el cruce. Por supuesto puede ser un poco más, si quiero puedo dejar 2 centímetros. Yo con 1 centímetro considero que es suficiente. Además, voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle en la falda hacia el bajo. Por supuesto, aquí tiene que haber un ángulo recto, significa que la línea es perpendicular. Visita mi blog kivitamoyo.blogspot.com. Una vez que recorto los patrones se van a ver de esta manera y por el momento voy a reservar el cruce porque no lo voy a usar más y voy a empezar con la transformación de la blusa. Voy a cortar por la línea auxiliar, como está aquí, y en un primer paso voy a cerrar la pinza de entalle de esta forma. La acabo de trasladar al corte que hice anteriormente. Luego voy a seleccionar estas dos piezas, la parte del lateral y este pequeño triángulo generado por el corte, y voy a cerrar la pinza de busto. De esta forma he trasladado la capacidad de busto también al corte que acabo de hacer. Para darle aún más espacio para que se generen estos pliegues, ¿sí?, interesantes, lo que voy a hacer es trazar una nueva línea auxiliar una vez que estas piezas están unidas. O sea, estas piezas las voy a unir con cinta adhesiva y luego voy a cortar. Cuando el patrón ya queda de esta forma, voy a hacer una segunda línea auxiliar en esta dirección, de esta forma. Voy a cortar ahora sí por esta segunda línea y lo que voy a hacer es seleccionar estas tres piezas inferiores y voy a abrir de esta forma, girando hacia el lateral, dándole un extra de amplitud, ¿sí?, la medida que yo desee. En este caso se aproxima bastante a la amplitud que le di aquí. Entonces de esta forma estoy dándole más pliegues a el futuro cruce anudado. Por supuesto, en esta amplitud lo que yo estoy dando es un poco más de espacio a la capacidad de busto, pero en el lateral, ¿sí? O sea, cuando yo obligue a la prenda a irse hacia el centro cuando haga el nudo, esto se va a convertir en pliegues. Por otro lado tengo la falda. Lo que voy a hacer es cortar por esta línea auxiliar y cerrar la pinza de entalle. De esta forma, al cerrar mi pinza he creado una suave falda evasé. Si yo deseara que mi falda tuviera un poco más de vuelo, lo que voy a hacer es trazar una nueva línea auxiliar, ¿sí?, en esta sección, en el lateral de la falda, cortar por la misma y abrir en la parte inferior de esta forma la medida que yo desee. Por supuesto, cuanto más abra, más vuelo va a tener. Considero que con esa medida está bien. ¿Y qué logro yo con esta transformación? Que no tengo que pensar en la inclinación que tiene que tener aquí nuestra falda. Generalmente cuando trazamos de cero sin transformar una falda recta, no sabemos la medida que hay aquí, lo hacemos como nos parece, y también sucede con el tipo de ampliación. De esta manera también estoy dándole vuelo solamente a la parte inferior. La cintura se mantiene en la misma medida, solo que cambió el formato, pero la medida es la misma. En la zona de la cadera voy a tener una amplitud extra. Si por algún motivo yo no quiero tener más amplitud en la cadera, me gusta más al cuerpo, entonces me quedo con la primera transformación sin este segundo paso, ¿sí? De todos modos, como está fuera del hilo, esto cae y hace como una especie de telón, se va a acomodar a la medida natural del cuerpo. En la parte de la blusa
cuando yo hago el anudado se van a volver a conectar estos puntos y una vez más esta cintura va a coincidir perfectamente con la de la falda unida a este pequeño punto aquí, va a tener toda la misma medida. Ahora me resta darle a esta pieza la continuación que va a ser mi lazo. Por lo tanto, voy a retirar por un momento el patrón aquí y lo que debo hacer es en la posición o en la línea que tiene la abertura que se dirige, observen que está en esta posición, allí es donde yo voy a colocar nuestra pieza que luego va a convertirse en el lazo. Lo que voy a hacer es trazar una línea que una los puntos generados por la abertura de esta forma. Luego voy a colocar la escuadra para desde allí trazar una línea recta y dibujar el rectángulo. ¿Sí? Primero coloco la escuadra en esta posición, luego de esta forma y por supuesto lo repito en el otro extremo, ¿sí? En cada una de las esquinas, y trazo el rectángulo base que vemos aquí en línea punteada, prolongando la abertura que acabo de crear. En mi caso se abrieron 16 centímetros y voy a hacerlo de un largo de 75 centímetros. Por supuesto puede ser más si lo desean. Si quieren que el lazo caiga aún más en el frente de la falda, o sea, si quieren que el lazo llegue hasta aquí, lo pueden hacer hasta de 1 metro. Luego voy a determinar la mitad del ancho. En mi caso eran 16, por lo tanto voy a marcar aquí el centro y a cada lado le voy a dar el ancho deseado. Determiné que fueran unos 8 centímetros, pueden ser menos también, eso es a gusto. Y entonces tengo aquí la prolongación que luego será el lazo. Esta pieza se cose porque realmente no se justifica que lo hagamos en este largo así. Pero por supuesto, si ustedes lo desean, se puede hacer todo en una única pieza. Tenemos entonces preparada la transformación para nuestra delantera. Pasemos a la parte posterior. Es también muy simple. Voy a copiarlo del patrón básico. Voy a restarle 10 centímetros al largo como hice con la delantera. La voy a copiar tal cual como está y desde la pinza de entalle voy a trazar una línea auxiliar hasta el bajo de forma perpendicular. En la zona de la blusa no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle y además voy a trazar el lateral prolongándolo recto como se ve aquí. Esto es porque yo luego necesito que mi prenda tenga este exceso de tela como si estuviera un fruncido, ¿sí? Y en la parte del canesú, o sea en la parte superior desde el hombro, voy a trazar 10 centímetros, o sea desde este punto, del punto más alto que tiene el escote, hacia abajo voy a marcar 10 centímetros y esa es la medida que le di aproximadamente a mi canesú, o directamente si no lo quieren lo pueden eliminar. En este caso el canesú es puramente de diseño, no está cumpliendo la función que hace un canesú en una camisa, que es ajustar en los hombros y darle amplitud a esta zona. Una vez que recorte los patrones se van a ver de esta forma, ¿sí? Aquí va a haber un corte, en la parte de la blusa van a ser 2 piezas y para la falda voy a trabajar exactamente igual que lo hice con la delantera. De hecho, ni siquiera es necesario hacerlo. Lo que hago es tomar el mismo patrón de la delantera y replicarlo para la parte posterior, obviamente en el doblez de la tela, o sea, en la parte trasera la falda es toda entera. Tenemos de esta forma resuelta la parte posterior de mi vestido. Pasemos al trazado de la manga. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Una vez más utilizaremos el básico de manga y le vamos a hacer una serie de modificaciones. Primero vamos a elevar la copa 3 centímetros. Como vemos en el modelo tenemos unos pequeños pliegues, ¿sí? Esta manga no está embebida, es como que se le hicieron pliegues a propósito. Entonces le voy a subir 3 centímetros, pero atención, no voy a ampliar en el ancho porque observen que en esta zona no hay pliegues.
¿sí? Es solamente en la parte del hombro, en la parte superior. Luego voy a darle un largo extra de 6 centímetros. Esto es para que cuando coloque el puño haya una holgura aquí y que se genere este efecto así redondeado. También podemos verlo aquí, como tiene un efecto redondeado, como que está como una especie de globo, pero no es una manga muy amplia, ¿sí? Como si fuera una especie de manga farol. No es así. Solamente le damos ese efecto al darle un extra al largo. Atención, esto del extra al largo se hace siempre en las mangas que tienen puño, porque el puño sujeta la manga en la articulación y cuando la persona va a flexionar el brazo, si está sujeto el puño, no tiene holgura el largo. Entonces siempre que vamos a ponerle puños, ¿sí?, a una manga, hay que darle un extra de largo. Pero además a mi manga yo le voy a dar al ancho un extra al trazar recto el lateral, ¿sí? No le voy a hacer la inclinación que tiene la manga básica, sino que la voy a hacer recta, y esto me va a dar posibilidad de que le haga estos pequeños pliegues que tiene aquí. El puño es falso, o sea, no es un puño con abotonadura como una camisa, ni tiene abertura en la parte posterior. Es un puño falso, simula una camisa, porque recordemos que nuestra tela es una tela de punto. Entonces, sencillamente lo que puedo hacer, si ustedes desean, aquí se lo coloqué por las dudas, si ustedes desean que tenga un botón para poder subir la manga, ¿sí?, para que no quede una manga siempre larga, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a dar la medida del ancho de mi puño que tenga el contorno, aquí puse articulación, quiere decir el contorno donde está la articulación de la mano, que normalmente le decimos muñeca, donde está el hueso, ahí, esa es la medida justa, más el cruce, ¿sí? Y de alto le di 9 centímetros para que una vez que está doblado mida 4. Ahora, si el puño es falso, no le voy a dar el cruce, o sea, voy a tomar la medida exacta que tiene la articulación de la mano, ejemplo, 14 centímetros, y esa va a ser la medida más, por supuesto, el margen de costura. Y luego, esta medida, este ancho, lo voy a adaptar al contorno de mi puño, haciéndole un fruncido. Le voy a pasar una bastilla para que se acomode al tamaño del puño. Si ustedes quieren que tenga una abertura clásica de camisa, entonces van a tener que aproximadamente a 7 centímetros voy a hacer una marca y allí voy a trazar una línea de corte para colocar la abertura. Atención, esta marca se hace en el lado trasero de la manga, o sea, si observamos aquí, retiro un momento esto, la zona más curva es la delantera de la manga y la que es menos pronunciada es la parte posterior. En el lado trasero voy a marcar 7 centímetros aquí y de alto aproximadamente le voy a dar 12 centímetros, ¿sí? Y aquí luego le voy a colocar la tapa que cubre mi abertura, como sería la abertura clásica de una camisa. Y en ese caso entonces sí, mi puño tiene que tener el cruce, como les aclaro aquí en el dibujo. Pero realmente el modelo no tiene una abertura tradicional camisera, ¿sí? Simplemente es un puño aplicado, como si se tratara, por ejemplo, de un buzo deportivo. De esta forma tenemos entonces terminado el trazado de nuestra manga. Pasemos al trazo del cuello camisero. Comencemos por la tirilla y un rectángulo base que va a medir de ancho la suma de A más B más 3 centímetros, que es la medida que le di al falso cruce. A es la medida del escote delantero, B el escote trasero y 3 centímetros es la medida resultante de mi falso cruce una vez que esté plegado sobre sí mismo. Por supuesto, estamos trabajando con la mitad del patrón. Voy a trazar entonces el rectángulo base de la tirilla que vemos ahora en color rojo con la medida de A más B más 3 centímetros, que es la mitad de
el cuello y de alto le voy a dar en mi caso 6 centímetros. En el extremo opuesto voy a determinar 2 centímetros y voy a marcar un punto. Y luego en este lado que es el doblez del cuello voy a medir 4 centímetros y voy a poner un segundo punto. En la parte inferior voy a trazar una línea suavemente curva elevándolo de esta manera. Y exactamente igual voy a hacer desde este punto, elevando suavemente el patrón de esta manera. Y tengo que verificar que esta medida esté relacionada con esta otra. Aproximadamente en mi caso aquí me ha dado 1 centímetro de separación. Voy a marcar desde el centro hacia el interior del patrón 3 centímetros de forma paralela y voy a poner una marca, y aquí es el centro propiamente de la blusa de mi vestido. Ese punto tiene que coincidir con el inicio de mi cuello. En esta zona aquí irá colocado el botón. Para el rectángulo del cuello, aquí está marcado ahora en rojo, voy a tener la misma medida que tiene la tirilla, pero de alto va a tener 10 centímetros. Observamos que el cuello es bastante amplio, ¿sí? El tamaño del cuello, por supuesto, tiene que ver con la moda o con el modelo propiamente. También podemos ver que en la parte trasera es bastante ancho, o sea, el cuello sobrepasa la tirilla. Debemos recordar que la tirilla y el cuello tienen que tener una relación, o sea, no puede ser demasiado grande el cuello con respecto de la tirilla. Si yo quiero que el cuello quede bien erguido, ¿sí?, bien elevado, la tirilla debe ser alta. Si yo coloco una tirilla muy pequeña y un cuello muy ancho, el cuello tiende a hacer lo que está haciendo este cuello, cae y se apoya en los hombros. Es lo que estamos buscando aquí. Mi tirilla tiene 4 centímetros y voy a darle al cuello un alto de 6 centímetros en la parte trasera, y aquí directamente todo el alto que le di originalmente al rectángulo, sea 10 centímetros. Esto es a gusto. Si ustedes consideran que es un cuello muy grande y quieren hacer un cuello más pequeño, ¿sí?, más tradicional, más clásico, lo pueden hacer. Lo mismo sucede que si no quieren cuello y solamente la tirilla, es otra opción. En este caso entonces he marcado 6 centímetros de alto y aquí en el extremo opuesto he marcado los 3 centímetros porque este punto se tiene que coser aquí. Y allí entonces he dibujado esta figura irregular en un pico hacia arriba, así, elevado, para crear el cuello camisero. Rápidamente hemos resuelto entonces el trazado del cuello. Les presento los patrones terminados. Podemos ver aquí la delantera del vestido repartido en la blusa, con el lazo, la falda. Esto se cortan 2 veces porque lleva en medio la pieza que va a ser luego el falso cruce. Por supuesto se cortan 2 veces cada una de estas piezas. Y a un lado tenemos la parte posterior con el canesú, blusa y falda, y en este caso, como ven aquí, no hay margen de costura en el centro porque se corta en el doblez de la tela, o sea, una vez cada una de estas piezas en la tela doblada. La cintura de la blusa se va a fruncir antes de unir a la falda. Aquí tengo la manga y el puño. Esta pieza sí se corta 2 veces, y aquí abajo vemos el cuello con la tirilla y también se corta 2 veces. Para desarrollar el lazo tenemos 2 posibilidades. Una, hacer forrada toda la parte superior de la blusa para que tenga una terminación más pulida, o sea, cuando damos vuelta o anudamos, el lazo quede mejor terminado. O también lo que podemos hacer es hacerlo simple y simplemente hacerle un ruloté o un dobladillo finito en el borde, y sería otra opción. También podríamos hacerlo con una vista, o sea, cortar una pieza que cubra solo la parte del lazo y parte de la delantera y el resto dejarlo libre. Eso ya es un tema de confección y cada uno lo va a desarrollar como lo desee. Vamos a analizar el tema del armado de la delantera. El resto de la prenda
se hace de forma convencional, pero la unión de la blusa con la falda incorporando este lazo tiene un punto de atención. Aquí tenemos una ilustración y una serie de fotos que hice en un maniquí a escala. Pasemos aquí a la parte del esquema. Recuerden que dejamos 1 centímetro, puede ser más también. Yo dejo 1 centímetro, esto por supuesto es una medida simbólica. Recuerden que las medidas ustedes la pueden variar. Si ustedes colocan más centímetros aquí, el lazo se va a dirigir un poco más hacia el centro, ¿sí? Puede darle un poco más de espaciado también a la abertura. Cada uno lo va a hacer a su modo. Les recomiendo, por supuesto, que ustedes hagan una prueba de cada una de las posibilidades hasta obtener el modelo deseado. Este punto que está aquí, que vemos que representa el centímetro, es el tope, o sea, este pequeño espacio se tiene que unir aquí y el resto se va a unir a la continuación de la blusa. Lo voy a superponer para que lo veamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo girar. Imaginemos que estamos armando la blusa. Por supuesto, esto es una pieza en 2 dimensiones y no se comporta como la tela real, pero vamos a hacer uso de la imaginación y vamos a unir hasta este punto. Aquí nos vamos a detener y vamos a obligar que esta sección por debajo del lazo lo llevo por debajo y lo uno aquí. Lo voy a colocar debajo, ven aquí, y cuando lo gire y lo obligue a llegar a este punto, toda esta tela que está aquí se va a tener que juntar. Aquí se va a amontonar la tela, ¿sí? Va a adquirir esta forma. El exceso de tela se va a quedar concentrada en esta zona. A continuación viene el lazo y tenemos unida la falda con la blusa. En esta serie de fotos podemos verlo más claro. Voy a hacer un acercamiento para que lo veamos mejor. Aquí podemos ver que tengo la blusa con la falda unidas. Aquí se ve ese centímetro del que hablaba y la tela que está aquí, lo que le agregué al hacer la transformación de la delantera, queda expuesta, salida hacia afuera del patrón y sobrando, y continúa el lazo. Desde el lateral se vería de esta forma el lazo que parte propiamente desde la blusa y luego tenemos por debajo la falda que está unida con la cintura de la blusa. Desde el otro lado podemos ver, este es el centro del patrón. Luego aquí vamos a colocar la tirilla y aquí está el resto de la costura que obligué a conectarse al llevar por debajo, haciendo que sobresalga la tela que luego va a continuar con el lazo. Si levanto el lazo por encima del hombro, entonces, por supuesto aquí no se ve muy bien, pero por aquí abajo estaría la costura, ¿sí? Aquí sobresale un poquito el margen de costura hacia afuera. Ahí estaría la unión de la costura, pero tengo integrado el lazo. Aquí lo podemos ver mejor. El lazo sigue integrado y estos pliegues que se ven aquí es el resultado del anudado que se hará aquí. Por supuesto me falta la otra parte, pero si esto lo atará hacia la otra delantera, que es exactamente igual, aquí le hago el lazo y entonces obtengo el efecto que tiene el modelo del que estoy inspirándome para hacer la prenda. Para terminar con la delantera, entonces tengo que aplicar en el centro, ¿sí?, en el margen de costura. Aquí vemos que tiene el centímetro, pero además vamos a tener el margen de costura y allí en el margen de costura va a ir aplicado el falso cruce para dar la terminación del centro de nuestra delantera y luego vamos a seguir armando la prenda de forma convencional. Como les dije antes, podemos terminar nuestro lazo con un rulote o un dobladillo fino o bien forrado. En una visión completa podemos ver cómo resultaría nuestro modelo una vez que creamos la transformación y el armado de la delantera. Antes de despedirme, los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan el video y me regalen sus lindos likes. Bien amigos, aquí termina la lección. Como siempre, les recomiendo que hagan un ensayo en una tela económica
similar al material que van a usar en su prenda para poder verificar si las medidas que le otorgamos a esta transformación, el diseño y el resultado es lo que yo estoy buscando o lo que la persona que va a usar la prenda desea. Les recuerdo que hay varias maneras de resolver el mismo diseño. Es cuestión de que cada uno de ustedes ensaye la forma, lo modifique y lo adapte a sus necesidades. Bien amigos, la lección termina aquí. Los invito a que dejen comentarios acerca de qué les pareció este modelo. Si tienen alguna dificultad, perfectamente también pueden consultarme. Saben que siempre estoy dispuesta a ayudarlos. También pueden sugerir modelos para los próximos videos. Bien amigos, me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.